Listos, vamos a orar. Vamos a dejar que Dios tome el control del estudio de hoy. Y les pido que por favor me acompañen, cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Padre bendito, en esta noche te damos tantas gracias por tu amor. Bendice, Señor, este estudio de teología, que a través de él sigamos aprendiendo más de ti, conociendo más tu palabra, conociéndote más a ti, Señor. Te damos tantas gracias por los corazones que hoy están conectados, por los que se van a conectar. Que tú pongas el corazón entendido en cada uno de ellos y que ellos aprendan a depender totalmente de ti, aprendan a saber de tus atributos, mi Dios, y que nos mantengamos firmes en fe, creyendo en ti, Señor, dejando que tú pues nos lleves a hacer tu voluntad de una manera por convicción, porque realmente es importante que aprendamos a hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Te doy tantas gracias por las familias que hoy están conectadas, por los corazones que están conectados. Bendícelos, Padre. Usa al pastor, dale sabiduría, que sea tu Espíritu Santo el que guíe, dirige de este estudio. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, acordémonos que vamos a ver el tema hoy de la santificación. Vamos a ver el tema de la santificación, que es el crecimiento en la semejanza de Cristo. La santificación es el crecimiento a la semejanza de Cristo. Y hicimos ahí unas preguntas en la clase pasada. ¿Cómo crees cómo estás creciendo en la madurez cristiana o cómo se crece en la madurez cristiana? ¿Y cuáles son las bendiciones de crecimiento en el cristiano? ¿Cuáles son las bendiciones en el crecimiento del cristiano? Y pues obviamente, primeramente queremos hoy aprender qué es la santificación, qué entendemos por la santificación. A ver, Einer, dime qué es la santificación, cómo entiende la santificación. Y se vale ayudar a tu mami y tu papi a ver si te pueden apoyar. ¿Qué es la santificación? ¿Cómo entiendo la santificación? La santificación, pues yo pienso que es el proceso, es algo que acercamiento a Dios. Es algo que tiene que ver con el acercamiento a Dios y más que nada la obediencia. Ok, es el acercamiento a Dios, es obediencia. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más tiene o agregar algo más de lo que entendemos por santificación? Carmen. Puede ser un crecimiento en lo espiritual. Puede ser un crecimiento en lo espiritual. Creciendo de niño a este adulto, ¿no? En la madurez. Ok, en parte creo que tenemos por ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, la santificación, acuérdense que la santificación es la segunda etapa de la salvación. La santificación es la segunda etapa de la salvación. Primeramente fuimos justificados, luego estamos hoy en el presente siendo santificados y en el futuro seremos glorificados. Entonces, esto es muy importante que nosotros hoy lo entendamos porque es parte de la regeneración. Acuérdate que la regeneración es el nuevo nacimiento y obviamente va esto de la mano con el arrepentimiento. Cuando fuimos justificados, nosotros, en el momento que creímos en Jesucristo, hemos sido llamados justos delante de Dios y ahora estamos en el presente siendo santificados, ¿no? Y la santificación es la aplicación de la redención de una obra progresiva. Si quieres anotarlo, la santificación es la parte de la aplicación, es la parte de la aplicación de la redención donde es una obra progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque va de continúa, o sea, continuando a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra. Es progresiva
porque continúa a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra. Ya quedó un poquito más claro qué es la santificación entonces. Es una obra progresiva, es una obra progresiva, ¿no? Y que va continuando esta obra durante el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y como dijo Carmen, justamente vamos a ir creciendo, dejando de ser niños y nos vamos siendo más maduros. Vamos siendo más maduros en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También es importante que anotes lo siguiente, es una obra donde Dios y el hombre, es una obra donde Dios y el hombre cooperan cada uno en su papel. Es una obra donde Dios y el hombre cooperan cada uno en su papel. La santificación es una obra, nuevamente sigo dictando, la santificación es una obra que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado. La santificación es una obra que nos lleva a estar más libres del pecado. Y cada vez somos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Somos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Entonces suena muy interesante esta parte, suena interesante mucho esto de saber que tenemos un propósito, tenemos un reto, tenemos un desafío como creyentes, que cada día reflejemos más a Cristo en nuestra vida, que nos parezcamos más a Cristo en nuestra vida, que la gente comience a ver a Cristo más en nuestra vida. Vamos a ver ahorita la diferencia entre justificación y santificación. Vamos a ver la diferencia entre justificación y santificación. En la justificación, el creyente tiene una posición legal. El creyente tiene una posición legal. Y en la santificación, el creyente tiene una condición interna. ¿Sí está más claro? O sea, en el momento de que hemos sido llamados justos, es porque alguien pagó el castigo o el precio del pecado. Legalmente hubo una sentencia de Dios por parte hacia la humanidad por cuestiones del pecado. ¿Quién pagó ese castigo? ¿Quién pagó esa deuda? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, legalmente nosotros somos liberados de ese castigo, de esa demanda, ¿no? Ahora, obviamente, la santificación es una condición interna dentro de nosotros. La justificación es una vez para siempre. Alguien que ya ha sido justo, alguien que ya ha sido justificado, es una sola vez y para siempre. Y en la cuestión de santificación, continúa durante toda la vida. La santificación continúa durante toda la vida. La justificación es una vez y para siempre. Y la santificación continúa durante toda la vida. La justificación es una obra completa de Dios. Es una obra completa de Dios. Y la santificación cooperamos los creyentes en ella, en la medida que somos obedientes.
la justificación es perfecta en esta vida. La justificación es perfecta en esta vida. Y la santificación no es perfecta en esta vida. Aquí me quiero detener un poquito nada más para que quede claro esta parte de este punto. Mientras que la justificación es perfecta en esta vida, porque solamente es una vez y para siempre, la santificación no es perfecta en esta vida. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Mimi. Ah, En que es progresiva, que va de paso a paso cada día. Ajá, y muy bien, muy bien. A ver, Pau. Creo que, bueno, la santificación, mientras estamos en un cuerpo carnal, va a ser difícil que sea completa, Correcto, ¿no? correcto. Ya cuando el cuerpo sea glorificado y estemos en la presencia de Dios, pues sí, y ya la santificación va a ser total. No, ahí nada más voy a corregir. No, Ajá. no a lo mejor. Bueno, sí. Ahí seremos perfectos. Ahí seremos Amén. perfectos. Entonces, mientras estemos hoy siendo santificados, nunca vamos a lograr la perfección en esta tierra, en este momento, en el presente. Entonces, por eso la santificación no es perfecta en esta vida. ¿De acuerdo? Ahí creo que quedó ya muy claro esa parte. ¿Sí? Y otro punto, la justificación es igual para todos los cristianos. La justificación es igual para todos los cristianos. Y la santificación es más en unos que en otros. La justificación es igual para todos los cristianos y la santificación es más para unos que para otros. ¿Sí queda claro esta parte, este punto último? A ver, Yadis. Tengo a dos Yadiras. Yadis es acá mamá de Mario y de Mario y de Patti, y Yadira es la mamá de Sara y María. Entonces, Yadis acá. ¿Sí quedó claro, Yadis? Sí, yo iba a comentar hace rato o aclarar la parte de cuando preguntó que por qué la santificación no es perfecta en esta vida. Yo creo que, bueno, no sé si no me corrige, porque no vamos a ser perfectos nunca, porque perfecto solo es Dios. Bueno, Volviendo. aquí en la tierra es correcto, nunca seremos perfectos aquí en la tierra. Sin embargo, nuestra perfección total será cuando estemos glorificados. Amén, sí. Estemos con Cristo. Amén. Muy bien. ¿Ya quedó claro ahí, Yadira Sánchez? ¿No? ¿Qué fue lo que no te quedó claro, mija? Y perdón, adelante. Tu micrófono, Yadira Sánchez, ¿no se escucha? Tu micrófono. Que no tiene micrófono, escribiendo. Ok, bueno, ok, luego me lo mandas por WhatsApp, me lo mandas mándame la duda por WhatsApp, ¿sale? Para poderla ver. Muy bien. Entonces quiere decir que la justificación es igual para todos los cristianos y en la parte de la santificación, unos son más maduros que otros. A eso se refiere el siguiente punto, ¿no? En la santificación, no todos tienen la misma madurez y eso va dependiendo de la obediencia. Aquí tiene mucho que ver con la obediencia. Entre más obediente seas, vas a ser más maduro y vas a crecer más y te vas a parecer más a Cristo. Siendo menos obediente, obviamente vas a estar deteniendo tu crecimiento espiritual.
Entonces, aprendamos que la santificación es continua a lo largo de toda nuestra vida como cristianos. Y vamos a notar 3 etapas de la santificación, que es muy importante que tú lo tengas. Hay 3 etapas de la santificación. La primera etapa de la santificación tiene un comienzo en la regeneración. La primera etapa de la santificación tiene que ver con un comienzo en el nuevo nacimiento. Ahí comienza un cambio moral definido. Cuando tú eres regenerado, cuando tú has nacido de nuevo, tienes un cambio moral definido. Ahí comienza justamente nuestro cambio moral en nuestra vida. Y eso lo podemos ver en Tito capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. ¿Le ayudó a leer, pastor? Ya le dije, por favorcito. Sí, claro. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, aquí estamos hablando por el lavamiento. Cuando tú comienzas a lavar algo, ¿qué sucede con lo que tú estás lavando? ¿Comienza a qué? A limpiarse. A limpiarse. Entonces ahí comienza justamente este cambio moral en nuestra vida. Comenzamos a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Y comienza entonces a ejercitarse el discernimiento. Con la ayuda del Espíritu Santo, con el mover del Espíritu Santo, con la operación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, ahí comienza el cambio moral. Ahí se empieza a definir en el lavamiento, como dice Pablo aquí en Tito, en el lavamiento de la regeneración, en el lavamiento del nuevo nacimiento. Y entonces ahí comienza nuestro caminar en una completa santificación. Ahí comienza nuestra vida progresiva a cambiar, a ser transformada por la operación del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y a partir de este momento que hemos nacido de nuevo, comienza nuestra vida cristiana a vivir una vida mayor de santidad, comienza a reducirse nuestro círculo de pecado y comienza a crecer nuestra vida en santidad. Y aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es algo progresivo, va a ir de día en día, de gloria en gloria, vamos a ir llevando justamente nuestra vida a una vida de no practicar más el pecado. Y es algo que tú lo has aprendido en el momento que tú vas creciendo y te vas cimentando más en la palabra, realmente dejas que el Espíritu Santo te guíe, te dirija, te enseñe, te instruye, te redarguye, comienza tu vida a tener un cambio notable. Mucha gente comienza a notar en ti un cambio diferente en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, cómo comienza a renovarse tu mente, ¿no? Y la gente comienza a sentir a alguien diferente en su vida. Y por eso creo yo que nos tenemos que enfocar en esa parte de ser luz, donde hoy Dios nos ha puesto. Ante tanta oscuridad, ante tanta tiniebla en el mundo, nosotros tenemos que aprender a ser luz. Y por eso justamente hoy, a través de este tema de la santificación,
pues tenemos que aprender que estamos que tener un tiempo o una vida que vaya creciendo, que por eso digo que el creyente creciente, esté creciendo, porque si no, entonces debería de preguntarse si realmente hay salvación en la vida de la persona. Una persona que no está creciendo, pero que tiene contacto con la Biblia, una persona que está hoy orando, pero que su vida no va en aumento en oración y ya se quedó estancado, pregúntese qué está sucediendo. A lo mejor está combinando una vida de pecado, una vida de tinieblas y una vida de luz. Y no podemos en ningún momento mezclar las cosas santas con las cosas inmundas, porque eso va a detener tu crecimiento y eso al final va a hacer que no tengas un crecimiento progresivo. Y mucha gente luego se desespera, mucha gente se frustra, porque ve que por más que se esfuerza en querer orar, en querer leer, de repente dice, no estoy avanzando, estoy como estancado, como que no estoy creciendo. Ahí es cuando yo creo que o hay pecados ocultos en el corazón del creyente o está mezclando una vida de santidad, una vida santa con lo inmundo, con el pecado. Y no podemos servirle a dos amos, porque vamos a terminar quedando mal con uno. Entonces, aquí lo que dice el apóstol Juan, todo aquel que es nacido de Dios, nos asegurémonos que ya nacimos en Dios y una manera para poder demostrar que realmente somos nacidos de Dios es que hemos dejado de practicar el pecado. Aquel que, y tú, yo creo que más que nada todos los que estuvimos una vida sin Dios, tú bien sabes cómo practicábamos el pecado todos los días. Hablábamos con malas palabras todos los días, engañábamos a mucha gente todos los días, gritábamos, humillamos, había tantos pecados que lo hacíamos de una manera cotidiana, que cuando llega Cristo en nuestra vida, en ese momento comienza a ver la transformación en ella y comenzamos a reflejar hoy a Cristo, ¿no? Y aquí no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres joven, si eres adulto. Aquí lo que importa es que realmente creas que eres un hijo de Dios rescatado, perdonado y que Dios está llevando a un crecimiento en este andar con Él. Amén. Entonces, quiere decir que nuestra vida espiritual dentro de nosotros nos guarda de ceder a la vida de pecado. Hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guarda de ceder a la vida de pecado. Y esa es una gran bendición que tengamos al Espíritu Santo porque no es en nuestras fuerzas como lo dijo Pablo en Tito, ¿no? Dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No había nada bueno en nosotros. No existía nada bueno en nosotros. Y no hay ninguna obra generada por el hombre que lo lleve a salvarse o autosalvarse. Esa tiene que ser una obra totalmente de Dios. Y entonces, al tener nosotros el Espíritu Santo, eso nos hace, cada día, nos hace parecernos más a Jesús. Y ahí en esa parte, pues, es por eso que tenemos que no separarnos de la palabra, porque la palabra santifica. Decía Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ustedes han sido limpios por la palabra que ya les dije, decía Jesús. Entonces, lo que te limpia, lo que te regenera, lo que te hace crecer es la palabra leída, meditada y obedecida. Lo que te hace crecer, lo que te hace realmente ir madurando en tu vida es la palabra leída, la palabra meditada y la palabra obedecida. Amén. Entonces, aquí vamos a ver esa parte en nuestra vida y les voy a dictar lo siguiente. Este paso inicial, anota lo siguiente, por favor. Este paso inicial en la santificación, este paso inicial en la santificación involucra un rompimiento
involucra un rompimiento definido con el poder dominante, involucra un rompimiento definido con el poder dominante y amor al pecado. De manera que el creyente ya no está más controlado por el pecado. De manera que el creyente ya no está más controlado por el pecado. Y además ya no le gusta pecar. Y ya no le gusta pecar. A veces tenemos algunos pensamientos que nos hacen recordar quién éramos antes de Cristo, y hoy comparamos nuestra vida que tenemos hoy, y de repente vienen esos dados de fuego, donde te hacen como una pregunta, ¿no? Te dicen, ¿no te gustaría nuevamente visitar a Egipto? Y tú dices, no. ¿No te gustaría nuevamente pasar por Egipto, pasar por Las Vegas, pasar por aquellos lugares donde realmente tú, en algún momento tú te divertías y disfrutabas? Y hoy dices, no, porque hoy vemos la gran diferencia de una vida completamente alejada de pecado que una vida llena de pecado. Hay una total diferencia, ¿no? Y acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. O sea, ¿cómo estaba tu vida antes de Cristo? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Quién eras antes de Cristo? ¿Cómo caminabas antes sin Cristo? ¿Con quién te relacionabas? ¿Con quién hoy tú convivías? ¿Qué hacías antes y qué haces el día de hoy? Hay una gran diferencia, o debería de haber una gran diferencia. Por eso, lo que tú acabas de escribir es que, además de que ya no estamos controlados por el pecado, ya no amamos el pecado, pero además no nos gusta estar en el pecado. Amén. Y aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí tú dices, amén, gracias Señor, porque a través de tu amor, a través de tu compasión, a través de tu misericordia, tú hoy me estás lavando, tú me lavaste, tú me levantaste, tú me sacudiste, tú me limpiaste, tú me perdonaste y ahora me has hecho caminar contigo el resto de mi vida, contigo. Amén. Entonces, aquí vemos lo que dice justamente Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 18. Romanos, capítulo 6, versículo 18. Romanos, capítulo 6, versículo 18. Dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién se siente libre del pecado? ¿Quién se siente completamente libertado, libre del pecado? ¿Quién se siente? ¡Libres! Amén. Hoy somos libres. Hoy somos libres. De verdad que tenía que ser a través del poder de Dios que rompiera las cadenas de pecado y que realmente hoy tuviéramos una vida y vida en abundancia. Poder disfrutar hoy a tu esposo, disfrutar a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, tu vida. Hoy puedes caminar de una manera libre por la calle sin que tengas que ser señalado, tengas que estarte escondiendo.
Hoy sales de tu casa y el poder saludar a quien sea, porque has sido ya completamente limpiado de todo pecado de tu vida. Entonces, esa es una parte que tenemos que aprender y que tenemos que agradecer a Dios de que hoy somos libres. Él nos ha dado una vida libre, en plena libertad. Amén. En plena libertad. Nada más hay que tener mucho cuidado que esta vía de libertad no se convierta en una vía de libertinaje. Hay que tener mucho cuidado. La segunda etapa de la santificación es la que va en aumento en lo largo de la vida. La segunda etapa de la santificación va en aumento o va aumentando a lo largo de la vida. Entonces, si tú me acompañas a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, voy a empezar a usar corazones para que me ayuden a leer. A ver, mi George, vamos a empezar contigo, mijo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, ¿qué dice? Buenas noches a todos, hermanos. Dios los bendiga. Y dice: Igualmente, mijo. Gracias. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Gracias, mijo. Esa es una parte del pasaje que vamos en la misma imagen de Cristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Cada vez que nosotros, yo les he dicho varias veces en las predicaciones, me imagino que nosotros somos un rompecabezas y cada vez que tenemos un cambio en nuestra vida, cada vez que hay un cambio en nuestra vida, en ese momento Dios coloca un pedazo de esa pieza del rostro de Cristo en tu vida. ¿Cuándo va a colocar la última pieza del rompecabezas de Cristo en tu vida? Cuando estemos ya con Él. Ahí seremos ya perfectos. Pero qué hermoso es que poco a poco, cada vez vaya Dios colocando una pieza más del rostro de su Hijo en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, aquí es muy claro la escritura que vamos de una manera progresiva. Vamos aumentando a lo largo de la vida, vamos aumentando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro pasaje que está en Proverbios capítulo 4, versículo 18. A ver, Angie, tú, mija, por favor, 18. Sí, buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, mija, igualmente, gracias. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, asegurémonos justamente que nuestra vida esté teniendo ese crecimiento constante. Que nuestra vida esté en crecimiento constante espiritual. Hoy lo estamos haciendo más como Cristo, ¿no? Hay otro pasaje más que me gustaría que leyéramos, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Ale, por favor, mija. ¿Te ayudo? Ale, a ver, deja que venga Ale, mamá de Einer. Sí, voy. Chile. Voy. Colosenses 3:10, ¿qué dice?
y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, justamente esa es la segunda etapa de la santificación, un renovar, un crecer, ¿no? Un transformar de manera constante, permanente. Es una creciente semejanza a Jesús y para eso fuimos llamados, justamente para eso fuimos llamados por parte del Padre, por parte de Dios, para que a través del Espíritu Santo Él nos vaya conformando a la imagen y semejanza de su Hijo. Y eso lo podemos ver también en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, para eso fuimos llamados, para que hoy seamos justamente conformados a la imagen de su Hijo. La tercera etapa tiene mucho que ver, mucho con la parte de esta pregunta. ¿Cuándo terminará de santificarnos Dios? ¿Cuándo terminará de santificarnos Dios? Entonces, la tercera etapa tiene que ver con el final de la santificación y que ahí da lugar entonces a la siguiente etapa de la salvación, que es la glorificación. Glorificación, cuando ya realmente ya estemos con Cristo, entonces estamos siendo glorificados y en ese momento ya la santificación ha concluido y comienza entonces la última etapa de la salvación. ¿La fe va a seguir manteniéndose en la glorificación? ¿La fe se va a seguir manteniendo en la glorificación? ¿Sí o no? No. La fe ya no nos serviría en la glorificación porque ya llegamos a Cristo, ya llegamos a la meta. La fe hoy nos está sirviendo como vehículo para caminar a Cristo. Entonces la fe va a concluir cuando ya estemos en la gloria con Cristo. Hasta ahí ya la fe terminó su papel. Hoy la fe es la que nos está llevando, la fe es la que nos lleva a la obediencia, la fe nos lleva al creer, la fe nos lleva a seguir las pisadas de Cristo. Para eso es la fe y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso tengo que estar en continuo contacto con la palabra. Santifícalo, Señor. Lávalo, Señor. Regenéralo, Señor, a través de la operación del Espíritu Santo por medio de la palabra. Voy a seguir dictando lo siguiente. Ya estamos en la tercera etapa de la santificación, que justamente es cuando estemos ya siendo glorificados. Entonces voy a dictar lo siguiente. Debemos de reconocer que en el momento de la regeneración, y después en la santificación, debemos de reconocer que en el momento de la regeneración y después en la santificación, aún somos imperfectos. Aún somos imperfectos. Aún si no lo practicamos, seguimos pecando. Todavía en la santificación seguimos pecando, no practicando el pecado, pero seguimos pecando. Seguimos cometiendo pecados. Y eso lo dice justamente Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13.
Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Pastor, ¿puede repetir esto último que dictó, por favor? Sí, dice, debemos reconocer que en el momento de la regeneración y después en la santificación aún somos imperfectos, aún seguimos pecando, aún seguimos cometiendo pecados. Eso fue lo último. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Gracias, pastor. Por nada, mija. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, quiere decir que aunque ya hemos sido regenerados, aunque ya estemos hoy siendo santificados, aún persistimos en pecar. No practicar el pecado, hay una gran diferencia. Ya no lo haces de manera consciente, continua, en todo momento. Hoy tratas de pecar menos. De repente te ganó los 5 minutos de enojo, lastimaste, heriste, gritaste, a lo mejor miraste mal, vino un mal pensamiento, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Pero ya hoy ya no busco robar, ya no busco adulterar, ya no busco fornicar, ya no busco matar, o sea, hay cosas que antes practicábamos de manera continua. Y en la primera carta de Juan lo dice aún más claro, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Carmen, ¿me ayudas? Primera de Juan 1, 8. Sí, pastor. Gracias. Gracias. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces quiere decir que no podemos decir que hoy nadie peca. Porque si alguien dice que no peca, el tal es mentiroso. Tal vez dice, pero ya no robo, pastor. Sí, pero ¿cómo están hoy tus pensamientos? ¿Cómo están? No los puedes controlar. Y muchos pensamientos son inicuos, muchos pensamientos ofenden a Dios. Y muchos pensamientos vienen de parte del diablo y eso al final te contamina y ya pecaste. Entonces, hoy dice aquí el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso y quiero que sepas que muchos creyentes están viviendo en un engaño pensando que realmente hoy ya no hay pecado en ellos. Y no es cierto. Hay que ser honestos delante de Dios y reconocer nuestras debilidades, en qué soy débil aún. Y yo creo que muchos de los que estamos en este estudio tenemos todavía aún debilidades, cualquiera que estas sean. No solamente estoy hablando en el ámbito sexual, puede ser en la parte emocional. Tu forma de hablar, en tu forma de actuar, muchas veces pecamos. Entonces, es claro el versículo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, es importante que aprendamos que en la etapa de la santificación nunca seremos perfectos y aún predomina parte de una vida pecaminosa en el caminar con Cristo. Aquí lo importante es que tú aseguras tu limpieza delante de Dios en la medida que tú ejercitas el arrepentimiento o cuando tú declaras un arrepentimiento, cuando confiesas los pecados. Ahí en ese momento tú estás manteniendo una vida en limpieza, una vida en purificación, una vida en lavamiento. Porque dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice? Misericordia, misericordia. Amén. Entonces tenemos varios pasajes que a lo mejor se han malinterpretado. Hay varios pasajes bíblicos que a veces se malinterpretan o se han dado una
connotación incorrecta. Por ejemplo, quiero que vayamos a Mateo 5:48. Mateo 5:48. Dice en Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mucha gente demanda perfección en el creyente. Muchas veces, como pastores o como líderes o como creyentes, a otros creyentes, tú demandas perfección, que sean perfectos, que no cometan pecado. Y eso es una mala interpretación de este pasaje. Lo que quiere decir Jesús es que tenemos que buscar la perfección de Dios. El único perfecto hoy es Dios. Búscala de manera continua. Por eso estamos hoy creciendo. ¿Cuándo seremos perfectos? ¿Cuándo habrá perfección en nuestra vida? Cuando seamos glorificados. Pero mientras yo me estoy esforzando para que alcanzar justamente esa imagen y semejanza de Cristo. A eso se refiere, ser perfectos como mi Padre. Y tiene que haber un modelo a seguir. Yo no puedo seguir al hombre, porque el hombre es imperfecto. Cualquiera que ésta tenga su llamado, sea cristiano o no cristiano, sea mi padre, no sea mi padre, sea mi hermano, sea mi esposo, es un hombre y no es perfecto. Sea pastor o no sea pastor, no es perfecto. Yo tengo que medirme a alguien perfecto. ¿Y quién es el perfecto hoy en nuestra vida espiritual? Nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que seguir, a Él tenemos que imitar, a Él tenemos que realmente replicar en nuestra vida. A esa perfección tenemos que llegar. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados, no en esta vida, cuando estemos con Él en el reino, en su reino. Amén. Entonces, parte de lo que a veces se malinterpreta esta parte. Hay una parte donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sean qué? Irreprensibles. ¿Hasta la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A ver, la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere Pablo con tener una vida irreprensible en nuestro ser? En espíritu, alma y cuerpo. ¿A qué se refiere irreprensible? ¿Significa una persona perfecta? ¿Una persona que no peca? ¿A qué se refiere irreprensible? A ver, mi George. Bueno, lo que entiendo y me puedo equivocar es a que nadie te pueda señalar algo, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Significa que nadie tenga que señalarte algo. Pero el que no tenga alguien que señalarte algo se puede malinterpretar, porque entonces tendrías que buscar ser perfecto para que nadie tenga que señalarte algo. Aquí lo que se refiere justamente irreprensible es que cuando tú te equivocas, cuando tú pecas, pides perdón. Le pides perdón a Dios y le pides perdón a quien ofendiste, para que no tenga nada que señalarte. Se supone que la persona a la que le pediste perdón, pues te perdonó, borrón y cuenta nueva. Un creyente no se fija por el pecado que comete el hermano. El creyente hoy está puesto para ayudar a la santificación del hermano, a la restauración del hermano, no para estarle recordando sus pecados pasados. Eso no es de un creyente. Entonces, cuando tú no le pides perdón, ahí entonces sí eres sujeto a que alguien te señale hoy tus pecados, porque no fuiste el humilde o lo suficientemente humilde y manso para reconocer tus pecados delante del que tú ofendiste. ¿Cómo te quitas esa parte de irreprensibles cuando tú pides perdón? Le pides perdón a Dios, reconoces con tu corazón que pecaste, le reconoces a la persona que ofendiste, a la persona que tú le dices mal ejemplo, mal testimonio, perdóname, reconozco que hoy me equivoqué, hoy cometí pecado, perdóname con todo mi corazón. Y en ese momento, esa persona lo que tiene que hacer, si es cristiano, dale gracias a Dios por la transformación que está viendo en tu vida al reconocer tus pecados. Eso hace grande a un creyente, el que sea manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con exigir perfección a los hijos, al esposo, a la esposa, al pastor, a los líderes, al hermano de la iglesia. Nadie es perfecto, solo Cristo. Pero todos estamos justamente trabajando en ser más maduros en el caminar con Cristo. Amén. Por último, anota lo siguiente: la santificación es la expresión de la salvación. En el camino de la vida del salvo, la santificación es la expresión de la salvación en el camino de la vida del salvo. La santificación equivale a vivir separado para Dios. La santificación equivale a vivir separado para Dios. Solo Dios puede santificarnos. Solo Dios puede santificarnos. Porque es el único que puede separarnos totalmente del pecado. La santificación no se puede alcanzar. La santificación no se puede alcanzar desde un esfuerzo humano. Sino desde el poder de Dios. Sino desde el poder de Dios. Y por último, el cristiano ha de persistir. El cristiano ha de persistir en la santificación. Haciendo de ello, el cristiano ha de persistir en la santificación. Haciendo de ello, un objetivo prioritario. Un objetivo prioritario. Punto y coma. La santificación es un fruto que conduce a un fin. La santificación es un fruto que conduce a un fin. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Entonces la santificación es un fruto que conduce a un fin. ¿Cuál? A la vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta, amadísimos? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos a las 9:30 de la noche en la oración. Mi George, ¿nos puedes despedir, por favor, en oración? Sí, amado pastor. Gracias, mijo. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias esta noche por tu palabra recibida. Oramos, Señor, para que tú sigas obrando en cada corazón, Padre mío, para que estemos más dispuestos, Señor,
a separarnos cada día más hacia ti, Señor, y para ti, que tú hagas ese cambio en nuestras mentes, Señor, que haya un arrepentimiento genuino para apartarnos cada día más del pecado, separarnos de él y completamente alejarnos de él, Padre. Oramos por todos los que hoy están presentes, Señor, y por los que no estuvieron, que tú derrames bendición sobre cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por nuestro pastor, que tú lo sigas levantando y usando grandemente a través de tu Espíritu Santo, para que tu palabra siga llegando a nuestros corazones, como esa agua que tanto necesitamos y que sacia nuestra sed de ti, Señor. Te damos tantas gracias esta noche. Bendice a nuestros hermanos, a los que están llegando a sus hogares, los que están trabajando, que tú los traigas con bien, Señor, y que podamos en esta noche, Señor, cada día meditar en tu palabra y que hagas esa obra en nuestro ser. Te damos tantas gracias y elevamos esta oración en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.